muchas veces hace comunes ciertas características en los espumosos y entonces comparte mucho más un cava muy añejo y un champán muy añejo que un champán joven y un cava joven. Yo llegué a España en el año 89 y rápidamente me enganché con el vino. Enseguida hice un intercambio con unos colegas que tenían un restaurante que me pidieron que les hiciera la carta de vino y yo les dije, pero es que no conozco el vino español. Entonces me hicieron una formación, me pagaron una formación a cambio de que les hiciera la carta y la formación me la dio Bartolomé Sánchez, que es mi gurú, mi maestro en este. Pues en aquella época éramos muy pocos los que sabíamos un poco de vinos. No había sommeliers, ya te digo, los periodistas tampoco eran muchos. Pero realmente yo, desde que me dedico más exclusivamente a esto, habrá sido los últimos 15 años. Y sí, ha cambiado muchísimo, ha cambiado la percepción, ha bajado el consumo, ha cambiado la calidad. Hemos pasado por una época en donde había unos modelos muy determinados de vinos que parecía todo el mundo quería seguir, y ahora parece que eso se ha roto y hay más variedad, hay vinos más diferentes, hay modas como siempre, pero yo creo que es un momento muy interesante y está subiendo el consumo. Y en cuanto al cava, bueno, yo recuerdo las primeras veces que tomé cava, me pareció un vino muy sencillo, un vino de sed, de fiesta. No me parecía un vino importante, hasta que probé probablemente el primer cava que me sorprendió realmente y dije, uy, esto es serio, fue Cellar Valle. Y seguramente tiene que ver con la posibilidad de envejecimiento que tienen algunos cavas, que bueno, en eso Ramón es especialista. La personalidad del cava, dentro de la calidad y dentro del envejecimiento y del bien hacer, yo creo que se puede buscar un carácter propio. No tenemos por qué pensar, si lo hacemos muy bien seremos como un champán. Hay una última barrera que hay que pasar, que es la de cierto prejuicio. He conocido mucha gente, y tengo amigos y familia, que decían que jamás bebían cava, casi como con orgullo. Mi juego con este tipo de gente es ponerles a ciegas un cava muy bueno, para romperles un poco el prejuicio y romperles un poco sus duras estructuras mentales, y acaban cediendo, acaban reconociendo que es un cava muy bueno y que perfectamente lo consumirían. Muchas veces hace comunes ciertas características en los espumosos y entonces comparte mucho más un cava muy añejo y un champán muy añejo que un champán joven y un cava joven. Digamos, el toque mágico es también el toque un poco demoníaco de la oxidación, que es lo más temido por los enólogos, y finalmente es una pincelada que da carácter, ¿no? a los vinos, no solamente a los vinos, también a los tranquilos, pero en el cava y en los espumosos en general, la oxidación aporta. Por supuesto, no es un todo vale, tiene que tener equilibrio con los otros componentes y con los otros matices de la expresión del vino, pero es evidentemente uno de los rasgos y eso lo aporta la crianza, ¿no?
Probablemente los vinos espumosos y los vinos de Jerez son los más versátiles en la mesa. Y con los espumosos podés tomar prácticamente de todo, desde cocinas asiáticas especiadas, pescados, carnes, mariscos, todo. O sea, realmente puedes acompañar una comida, un menú de degustación largo solo con espumosos. Bueno, esa copa tenía, aparte del encanto que dan los años, tenía mucha complejidad, tenía profundidad y tenía muchísima persistencia. Se te quedaba en la boca y en los sentidos y en la memoria durante mucho rato. Y además yo creo que sería capaz de reconocerlo a ciegas, en cualquier momento se me quedó grabado. Y aunque luego Gramona ha hecho cavas más, aún con más crianza y más, de más categoría si se quiere, yo tengo mi corazoncito con Señor Batlle. Esta mayor, no es cava, es Gramona. Realmente el objetivo es competir con el champán. ¿No podemos ser el espumoso del Mediterráneo? Los grandes espumosos caracterizados por esos largos envejecimientos dentro de las cavas, con unos vinos que realmente sobrepasan muchas percepciones sensoriales imaginables.